Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy lunes 11 de mayo de 2026 estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook para entregarles la información más reciente a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Sean todos ustedes bienvenidos. Iniciamos con los titulares. Toque de queda en Ecuador, las cifras que dejó la primera semana, 3 elementos que explican las recientes detenciones en Ecuador. Vamos a verlo más adelante. También veremos qué pasa si Ecuador no acata el fallo de la CAN. Puede apelar, pero no escapar de las sanciones. La verdad del desabastecimiento de la gasolina extra en Quito. Balacera en el centro de Guayaquil deja 3 muertos, un delincuente abatido y 2 aprehendidos en intento de robo en Ordesa, norte de Guayaquil. Océanos rozan récords de calor incluso antes del regreso del Niño y alerta esto el Copernicus. Finalmente veremos que encuentran un dron guerrillero con explosivos cerca del principal aeropuerto de Colombia. Estas noticias estaremos revisando en este informativo nacional de hoy, lunes 11 de mayo de 2026. Agradecemos al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas y director de esta programación. También agradecemos a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discoramin Italia, Radio La Voz de Daule, Postata TV, estopensamos.com y Coral Noticias Nueva York. Gracias por el apoyo diario a nuestro informativo y a toda nuestra programación. Iniciamos con el desarrollo de las noticias. La Policía Nacional de Ecuador presentó un balance sobre las detenciones en Ecuador realizadas entre el domingo 13 y el domingo 10 de mayo de 2026. Este informe se genera en el contexto del toque de queda implementado para combatir la violencia criminal. Las autoridades activaron la operación IAD bajo el marco del decreto 370 con el objetivo de intervenir en diferentes nichos criminales y reducir la violencia. Según el reporte, un total de 1.735 ciudadanos fueron detenidos durante esta primera semana de operativos. De estos, 1.092 quedaron bajo custodia policial por incumplir el horario de restricción establecido. Además, las fuerzas del orden capturaron 643 individuos involucrados en delitos graves como el tráfico de drogas y el porte ilegal de armas. Las investigaciones indican que 412 detenidos tienen vínculos directos con peligrosas estructuras delictivas que operan en Ecuador. La detención de estos sujetos impacta negativamente la operatividad y movilidad de organizaciones dedicadas a la extorsión y al crimen organizado. Los agentes entregaron a los sospechosos a las autoridades competentes para iniciar los procesos judiciales correspondientes y determinar las responsabilidades penales. Seguimos con la información. Esta primera noticia la hemos leído de elcomercio.com y por otra parte, Expreso.es nos dice qué pasa si Ecuador no acata el fallo de la CAN. El gobierno ecuatoriano tiene hasta el 17 de mayo para retirar la tasa de control aduanero que la comunidad andina CAN declaró ilegal el 7 de mayo. Si no lo hace, un mecanismo de sanciones previsto en el Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, TAJ, puede activarse con consecuencias comerciales reales para el país y ya tiene un antecedente documentado contra el propio Ecuador. La Secretaría General de la CAN emitió las resoluciones 2581 y 2582 y 2583 que califican la tasa de seguridad ecuatoriana y el arancel recíproco colombiano como gravámenes contrarios al Acuerdo de Cartagena.
La distinción que intentó hacer el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, al señalar en un chat con periodistas que lo emitido no es una sentencia del Tribunal Andino, sino una resolución administrativa, no tiene sustento jurídico. Francisco Bayén, exministro de Comercio Exterior, fue contundente. Dijo textualmente que la resolución de la Secretaría General es de cumplimiento directo, no necesita que lo estudie ni lo ratifique el COMEX ni ninguna entidad. Es supranacional y premitente, está por encima de cualquier otra normativa de carácter interno. La Constitución lo respalda. El artículo 425 establece que los tratados internacionales están por encima de las leyes ordinarias y el artículo 423 fija la integración latinoamericana como objetivo estratégico del Estado. Bajo esa jerarquía, la pirámide de Kelsen, ningún decreto presidencial ni acuerdo ministerial puede estar por encima del acuerdo de Cartagena. Esta decisión es competencia del SENAE, que debe acatarla, dijo textualmente el señor Bayén. Un experto en la legislación andina, que prefirió no ser citado, precisó lo que esa obligación implica, la calificación como gravamen genera la obligación de dejar sin efecto la medida y también el derecho para que los particulares soliciten la devolución de los pagos realizados. No es solo un mandato hacia el futuro, es una deuda ya generada con cada importador que pagó la tasa desde febrero. Si la SENAE no acata el proceso escalonado, pero el destino es el mismo, la primera etapa es el procedimiento del incumplimiento. Cualquier miembro del país, empresa afectada o la propia Secretaría General pueden iniciarlo. La Secretaría admite el reclamo, notifica a Ecuador, escucha sus argumentos y emite un dictamen. Este dictamen, según Bayén, tiene un resultado previsible. Lo normal es que la Secretaría simplemente ratifique lo que ha sentenciado. Ecuador puede entonces presentar un recurso de reconsideración ante la Secretaría General, argumentando que por qué no está de acuerdo con la resolución. Pero ese camino tiene un techo bajo. La Secretaría escucha, responde y casi con certeza confirma su postura. Lo que sí abre ese recurso, explicó el experto en la normativa, es la posibilidad de pedir una aclaración expresa sobre desde qué fecha aplica la devolución. Si desde febrero, cuando empezó a cobrarse la tasa, o desde el 7 de mayo, cuando fue declarada ilegal. La diferencia del monto es significativa. Si Ecuador persiste en el desacato, la Secretaría eleva el caso al TAJ, que emite una sentencia formal de incumplimiento. En ese punto, Ecuador puede además iniciar una acción de nulidad contra la resolución original ante el mismo tribunal, es decir, demandar a la Secretaría. Andrés Albuja, economista y analista de comercio, advirtió que esa táctica tiene un nombre. Textualmente dice que al derogar la medida e implementar otra es lo que se conoce como un fraude procesal. La estrategia extingue el objeto del control de la resolución vigente y fuerza a la CAN a iniciar un nuevo proceso. Tras la sentencia del TAJ, el desacato continúa, se activa el procedimiento sumario, la fase más grave del sistema andino, en la que el tribunal autoriza las sanciones comerciales. El experto en legislación andina estimó ese recorrido completo no en fácilmente un año más entre idas y vueltas,
y textualmente dijo que cada instancia adicional no cambia el destino, solo lo demora y lo encarece, porque los intereses sobre los 46 millones que ya debe devolver siguen corriendo. El peor escenario es concreto, puede salir una sentencia donde el equivalente al daño o al perjuicio causado puede autorizarse una sanción de aplicación de gravámenes por parte de Colombia, explicó Bayén. Colombia elegiría los productos exportados por Ecuador con mayor volumen, flores, camarón, banano, atún, y los gravaría hasta cubrir el monto total del daño demostrado. Una vez cubierto ese monto, la medida se suspende. El experto en legislación andina fue preciso sobre los límites. No es una suspensión total de derechos donde dentro del bloque no es que se le suspendan los derechos totales, eso no, dijo textualmente. Edwin Vázquez, subsecretario de Negociaciones Comerciales y experto en comercio internacional, coincide en que las sanciones son viables, pero advierte que este conflicto tiene una complejidad sin precedente en la historia andina. Ambos países están en cumplimiento. Ecuador ya le tiene subidos los aranceles a Colombia. Colombia también nos tiene subidos los aranceles. Si el tribunal autoriza sanción, ya estamos castigados, dijo textualmente. La mecánica clásica, que el país afectado suba aranceles para forzar al otro a ceder, ya no opera de la misma forma. Para Vázquez, la resolución viene a ser como una sentencia moral y la presión real llegará por la vía interna. Bayén no descarta esa lectura, pero va más lejos. Reducir la tasa tampoco resuelve el problema. Al modificar la medida antes del vencimiento del plazo, Ecuador intenta extinguir el objeto de control de la resolución vigente. Albuja lo calificó como un intento de eludir la responsabilidad. A cada rato modifican para eludir el control, una táctica dilatoria que no elimina las responsabilidades ya generadas, solo las prolonga y las encarece con intereses. Bien, esta es la situación en cuanto al conflicto que tenemos con Colombia, el conflicto en las aduanas, en el cobro de esta tasa que impuso el señor Daniel Noboa. Bien, seguimos con el desarrollo de la información y ahora metroecuador.com.es nos dice la verdad del desabastecimiento de la gasolina extra en Quito. La escena se repite cada tarde en varias gasolineras en Quito, las filas más largas de lo normal, surtidores apagados y conductores preguntando si todavía queda gasolina extra. Mientras los precios de los combustibles volverían a subir desde este 12 de mayo de 2026. La capital ecuatoriana vive una mezcla peligrosa entre incertidumbre, reducción y en despachos y miedo colectivo que está golpeando directamente el bolsillo y la tranquilidad de miles de ciudadanos. Y aunque oficialmente las autoridades descartan una escasez total, las estaciones sienten cada día que el combustible llega menos y dura mucho menos. ¿Existe desabastecimiento de gasolina extra en Quito? Es la pregunta. La respuesta es corta, no. Pero tampoco significa que todo funcione con normalidad. El presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, Ivo Rosero, explicó que las estaciones ya no reciben los mismos volúmenes de gasolina extra desde el terminal de El Beaterio. En condiciones normales, ese punto estratégico despacha alrededor de 150,000 galones diarios. Sin embargo, en los últimos meses, la cifra cayó a unos 100,000 galones por día. La diferencia parece técnica, pero en la práctica genera algo evidente. Estaciones quedándose sin combustible durante varias horas. Lo reparten a cuentagotas,
resumió Rosero al describir la situación actual del abastecimiento. El problema principal no es que el combustible desaparezca completamente, sino que llega en menores cantidades. Rosero ejemplificó que una estación que normalmente necesita 10,000 galones diarios, ahora apenas recibe 6,000. El resultado es inmediato. Antes de terminar la tarde ya no hay extra disponible. Eso explica por qué algunas estaciones limitan la venta por galones o muestran disponibilidad intermitente durante el día. Y claro, cuando los conductores ven surtidores cercanos, mientras se anuncia una nueva subida de precios, el efecto psicológico hace el resto. La ciudad entra en modo alerta. La Agencia de Regulación de Control la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos confirmó el 8 de mayo que existen retrasos en el transporte de combustibles en Ecuador. Ante ese escenario, la entidad informó que activó protocolos inmediatos para precautelar la disponibilidad normal de gasolina extra y diésel. Además, ordenó a Petroecuador priorizar el envío del producto hacia terminales estratégicos como el Beatario y Pascuales en Guayas. El objetivo es evitar restricciones más severas mientras el sistema intenta estabilizarse. Seguimos con la información aquí en su informativo nacional. Y por otra parte, elcomercio.com.es nos dice que hubo una balacera en el centro de Guayaquil que dejó 3 muertos. Una balacera en Guayaquil dejó 3 personas asesinadas la tarde de este domingo 10 de mayo de 2026. El ataque armado en Guayaquil ocurrió alrededor del mediodía en la intersección de las calles Esmeraldas y Pedro Pablo Gómez. Según información preliminar, varios desconocidos interceptaron un vehículo 4x4 azul y descargaron ráfagas de proyectiles contra sus ocupantes. El automotor se movilizaba en el centro de la ciudad. Los testigos del sector escucharon más de 30 disparos que impactaron directamente en los vidrios y la carrocería del vehículo afectado. El estruendo de las armas de fuego causó pánico en los transeúntes y comerciantes de la zona. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo ciudadanos que se movilizaban por el sector buscaron ponerse a buen recaudo ocultándose tras paredes y árboles. Luego de cometer el ataque, los sospechosos huyeron en un vehículo. La balacera dejó 3 asesinados y 2 heridos. La Policía Nacional confirmó que al menos 3 personas fueron asesinadas en el ataque armado. Una de las víctimas fue una víctima colateral. Los ciudadanos asesinados fueron identificados como Carlos Arturo C.M., Giovanni Miquero M.Y. y Darlene Nicole A.C. Una pasajera que iba en el automotor sobrevivió al atentado y fue trasladada hacia una casa de salud junto con otra mujer. Las investigaciones están en curso. Luego de recibir la llamada de alerta, miembros de la Policía Nacional acudieron al lugar para recoger las primeras pruebas. Los uniformados acordonaron el área para facilitar el levantamiento de los cadáveres y la recolección de indicios balísticos. Las unidades de criminalística y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASET, iniciaron las investigaciones para determinar el móvil de este crimen múltiple. La Policía Nacional revisa las cámaras de videovigilancia del sistema ECU 911 y de los negocios cercanos para rastrear la ruta de escape de los agresores. Los operativos de control se intensificaron en la zona para intentar localizar el vehículo involucrado en el ataque. Esta es una de las noticias del fin de semana que no las podemos leer aquí porque solo nos conectamos de lunes a viernes, pero aquí estamos leyéndolas para enterarnos también de lo que sucedió durante el fin de semana. Y teleamazonas.com, por otra parte, nos indica que un delincuente fue abatido y 2 aprehendidos en intento de robo en Ordesa, al norte de Guayaquil.
Momentos de zozobra vivieron los habitantes de Urdesa, al norte de Guayaquil, este 9 de mayo, en horas de la tarde. 3 sujetos intentaron ingresar a una vivienda para robar. La Policía Nacional recibió la alerta a través del sistema de monitoreo de Segurepe y se desplazó al sitio. Una vez allí se registró un enfrentamiento entre los uniformados y los delincuentes que terminó con uno de los antisociales abatidos. Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reinberg, en sus redes sociales, quien además informó que los otros 2 sujetos fueron aprehendidos. Uno de ellos con más de 10 antecedentes penales desde 1995 por distintos delitos desde robo, tenencia de armas, asociación ilícita y homicidio simple. En reiteradas ocasiones, Reinberg ha cuestionado la inmediata liberación de los detenidos por parte de la justicia. En este caso, el aprehendido registra un amplio historial delictivo, por lo que la policía pide que sobre él caiga todo el peso de la ley. Bien. Seguimos con el desarrollo de la información y ahora en el ámbito internacional. Brevemente, el mercurio.com.es nos indica que los océanos rozan récords de calor incluso antes del regreso del Niño, alerta esto Copernicus. Los océanos se encaminan a un récord de temperaturas en mayo, justo cuando se vislumbra el regreso potente del fenómeno de El Niño. Alertó este viernes 8 de mayo el Observatorio Climático Europeo Copernicus. Las temperaturas medias en la superficie de las zonas, excluyendo las regiones polares, rozaron en abril el récord absoluto de 2024, según el informe mensual del organismo. Es solo cuestión de días antes de que volvamos a registrar temperaturas récord en la superficie de los mares. Para un mes de mayo, aseguró a la AFP Samantha Burgess, responsable estratégica de clima en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas, a plazo medio del que forma parte Copernicus. En promedio mundial, marzo suele ser el mes más cálido en los océanos. Olas de calor marinas récord atraviesan una vasta región que se extiende desde el centro del Pacífico ecuatorial hasta la costa oeste de Estados Unidos y México. El Niño es una de las fases de ciclo natural de Océano Pacífico que suele comenzar en la primavera boreal y afecta precisamente en los meses siguientes las temperaturas, los vientos y el clima en el resto del mundo. Para algunas regiones, eso se traduce en sequías, como Indonesia, otras como Perú, deberían prepararse para lluvias torrenciales. El último episodio data de 2023-2024. La Organización Meteorológica Mundial ha advertido que, aunque persisten las incertidumbres, el regreso de El Niño es cada vez más probable de mayo a julio, mientras que el fenómeno inverso, La Niña, se va atenuando. Las previsiones se basan en las temperaturas observadas en una zona del Pacífico. El problema es que El Niño, si bien surge de forma natural y regular, se suma al calentamiento global causado por las actividades humanas que han desencadenado el efecto invernadero. Algunas agencias meteorológicas prevén que el próximo El Niño será más potente que el que hace 3 años, hasta el punto de incluso poder rivalizar con el Super El Niño, registrado en 1997 y 1998. El efecto sobre la temperatura media del planeta se observa generalmente al año siguiente de su aparición, lo que hace tener un 2027 muy caluroso. Sé que Housefather
climatólogo del Instituto Independiente de Berkeley Earth, proyecta que 2027 superará el récord anual de 2024. Borges de Copernicus estima que aún es demasiado pronto para predecir con certeza la intensidad del fenómeno, ya que las previsiones establecidas en primavera aún no son muy fiables. Pero también coincide en que, sea cual sea la intensidad, el Niño no pasará inadvertido y considera probable que 2027 supere a 2024 y se convierta en el año más caluroso jamás registrado. Bien, hay que prepararnos para lo que se viene con la temperatura del océano, según Copernicus. Lluvias intensas y calor intenso también. Ahora finalmente el mercurio.com.es nos dice que encuentran dron guerrillero con explosivos cerca del principal aeropuerto de Colombia. Ahí estamos viendo las imágenes. Un dron con fibra óptica y cargado con explosivos fue hallado cerca del mayor aeropuerto internacional de Colombia y atribuido por inteligencia militar a guerrilleros responsables de una ola de atentados en plena campaña presidencial, dijo a la AFP una fuente del ejército este viernes 8 de mayo de 2026. Las autoridades encontraron el artefacto el miércoles a 5.4 kilómetros de la base aérea militar Catam, próxima al aeropuerto internacional de El Dorado, en un contexto de violencia, presión a los grupos armados de cara a las elecciones del 31 de mayo. Los drones son usados habitualmente por guerrilleros, principalmente del ELN y disidentes de las extintas FARC, en sus ataques contra bases militares, estaciones de policía y también contra la población civil. Los dispositivos con fibra óptica, muy utilizados en la guerra de Ucrania, se operan con un cable y son más difíciles de inhibir por los sistemas electrónicos antidrones. Los indicios de la presencia de un dron llegaron desde la Fiscalía en el Cauca, dijo textualmente a la AFP un responsable del ejército. La región del Cauca suroeste tiene grandes superficies de narcocultivos y es un bastión de los guerrilleros bajo las órdenes de Iván Mordisco, el criminal más buscado del país, que le dio la espalda al acuerdo de paz de 2016. Y así las cosas en Colombia. De esta manera estamos culminando con este informativo nacional de hoy, aquí en su informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, de lunes a viernes a partir de las 10:30 a través de UNPGTV en Facebook. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente inicio de semana, que les vaya bonito. Nos vemos mañana martes. Chao, chao.